Empezó el ritual. El estruendo de las campanas, los atavios que combinan con la ocasión, el aroma del café que se ha quedado impregnado en muchos desde la noche anterior, y ese silencio hondo haciéndose espacio entre el murmullo. Todo fue precedido por el boca a boca que fue comunicando las malas nuevas entre los pueblerinos desde las horas de la tarde del día anterior. No obstante, una puerta no recibió el llamado y por ende no fue puesta en conocimiento, aunque de algún modo su único habitante ya sabía todo cuanto había que saber. Detrás de la madera se escondía ayer y se esconde hoy a la hora de la cita el hombre que no da la cara a las exequias ni a sus fervientes organizadores. No sería capaz de hacerlo. Hacerles frente a las inquisidoras miradas de sus paisanos es un reto que desistió en afrontar algunos lustros atrás. De igual modo, unos ladrillos y una agrietada madera solo pueden esconder lo físico. La incomodidad y el efímero sentimiento de culpa que lo suele embargar en esta situación lo lleva y lo come por dentro en este momento. Él está convencido de su actuar. Múltiples veces ha proferido sus motivos y razones, sin embargo, nadie lo entiende. ¿Cómo es que alguien no se digna darle el último adiós a uno de sus congéneres? Vecinos, familiares, amigos, da igual. Ninguna ceremonia fúnebre ha contado con su presencia, salvo una. No hay día del muerto en que Alirio no maldiga la geografía de su pueblo. Su casa está enfrente de la única iglesia del lugar. El templo acoge a todos los fieles del pueblo, que son a su vez todos los habitantes del mismo. Para que sea mayor su incomodidad, solo existe un camino que conduce hasta la iglesia. Todos los feligreses pasan al lado de su morada cada vez que hay una ceremonia del templo. De haber podido, Alirio se hubiese mudado hace mucho tiempo de ese lugar, incluso hubiese abandonado el pueblo. Pero su maldición no parece abarcar únicamente la geografía que pone a prueba a sus convicciones y sus creencias con asiduidad. Todas las empresas que inician parecen condenadas a una misma suerte, el fracaso. Para colmo, a menudo la fervorosa turba de feligreses se empecina en encontrar la forma de pasar más tiempo del debido dentro del templo. Y eso por no hablar de los muertos. Caen uno tras otro. Cuando uno muere, ese uno nunca viene solo. ¿De dónde sale tanta gente? ¿En dónde meten tanto muerto? Se le ha escuchado decir a Alirio a sus pocos allegados en repetidas ocasiones. Otra cosa se le ha escuchado enunciar enérgicamente a Alirio en las contadas tertulias en las que suele participar. Son hipócritas. Cuando yo muera tampoco ustedes irán a mi entierro. Mucho menos lo harán esos que tanto me critican. Como mucho el enterrador y algún otro familiar intentarán deshacerse de mi cuerpo, y lo harán más por estar interesados en liberar de mi maloliente presencia a la futura herencia que por una cuestión sentimental. ¿Qué será de vuestra coherencia religiosa en ese momento? No lo sé. Creo que los designios de su fe no abogan por el ojo por ojo. Sin embargo, estoy seguro de que no asistirán a tan despreciable celebración. Es normal que, atestada de sentimientos tan impuros, se creen y pululen en los adentros de la iglesia espíritus tan espeluznantes como corruptores de almas. Es probable que, como de costumbre, este pensar estuviese sobrevolando la cabeza de Alirio mientras continuaba inspeccionando el paso a paso de cómo se terminaba de realizar este último funeral. Estaba ansioso. Se hallaba a punto de superar otra amarga tarde, de esas que muy a su pesar solían tomar tiempo y forma en las inmediaciones de su hogar. La sensación de alivio se acrecentaba según divisaba el regreso de los pasos de sus paisanos sobre su marcha inicial. Los luctuosos, los que lloraban con sinceridad su aciaga pena, y los que componían su mejor cara de tristeza, salían del cementerio ubicado a las espaldas de la iglesia, cuando la ansiedad de Alirio se le subió a la cesera. Una simple emoción se transformó en la sensación más fulgurante que jamás hubiese sentido el hombre de 7 décadas de existencia. Llegado el momento cúlmine,
Cuando los últimos feligreses arañaban el piso de regreso a casa, en un mismo instante la luz y la oscuridad se hicieron una, y Alirio perdió el control para desvanecerse tras la mirilla de su inexpugnable fortaleza. Tras un lazo indeterminado de horas, cuando Alirio regresó en sí, carecía de oxígeno que llevara a sus pulmones y de espacio físico para maniobrar. De inmediato se hizo paso el desespero en sí. Como pudo, salió de su contenedor, respiró tan hondo como lo hizo al salir de la humanidad de su moribunda madre, y entre el aturdimiento descubrió el sitio donde estaba. Estaba dentro de la iglesia que tanto rechazo le generaba. Estaba dentro de un claustrofóbico cajón de madera húmeda. Se estaba realizando su funeral. Aunque le costaba digerir todo cuanto veía, oía, sentía y olía, poco a poco fue cayendo en la cuenta que todo era real. No obstante, uno de sus sentidos no andaba bien. Su visión no lograba divisar de modo prístino las figuras humanas. ¿Quién estaba detrás de la mesa principal, tras la cual se escondía el cura? ¿Era realmente el sacerdote habitual quien estaba dirigiendo la ceremonia? ¿Era su usual monaguillo quien lo asistía? Ese lugar del templo nunca antes estuvo más oscuro. Alirio giró en un intempestivo movimiento para ver a sus espaldas. ¿Había alguien en su ceremonia final? Antes de lograr enterarse si sus sentencias previas estaban en lo correcto, su brusco giro lo llevó al suelo con todo y cajón. Astillas de madera poblaron el piso del templo. Alirio estaba bien, ni sucio ni dolorido. Raudo se puso de pie, estiró las piernas para comprobar su libertad, volvió a respirar con ahínco y concluyó con su media vuelta. Nuevamente, la oscuridad se hizo ante su mirada, sus ojos nuevamente lo engañaban. No todo fue en vano. Si bien no podía identificar quiénes le acompañaban, una sensación de seguridad lo abordó al llegar a la conclusión de que en efecto no estaba solo. Había muchos espacios descubiertos en los bancos, pero aún así la cantidad de formas asistentes a su despedida superaban por amplio margen a sus previsiones más ambiciosas. Y el propio Alirio podría decir que fue lo que sintió en ese momento. Esa amalgama de sensaciones que se sustituían una con otra segundo tras segundo, ni él ni nadie podrían explicarla ni darle siquiera un nombre. No estaba feliz, tampoco triste. Estaba en un punto medio entre ambos extremos. Pensar que sí sería lo lógico, pues no sería del todo acertado. Para resumir y no alejarse de la realidad, se podría decir que Alirio estaba tan vivo como nunca antes lo estuvo. Entre su disímil y cambiante sentir, un halo de incomodidad se hizo tangible en Alirio. No era creyente, no era un feligrés. Si en efecto estaba muerto, su adiós no podía ser en el lugar del que tanto renegó en vida. Eso estaba mal, él se sentía sucio. Todo en cuanto creía y defendía está siendo pisoteado y nadie me pidió consentimiento, exclamó trémulo. De su lenguaje corporal se podía denotar que estaba resignado. De donde pudo sacó fuerzas para desplazarse y claridad para pensar. El cura y el monaguillo no le interesaban. Lo que en verdad necesitaba esclarecer era quiénes se escondían tras las máscaras difuminadas que asistían a su sepelio. Le costó. Llegar hasta donde quería le representó un esfuerzo titánico. Descontar los metros de distancias que lo separaban de su punto final fue infinito en cuanto a tiempo y pasos. Sus piernas ingrávidas se desplazaban con agilidad, pero a pesar de ello, sus pasos no lograban abarcar grandes extensiones de tierra. Caminó y caminó, lo intentó una y otra vez. Tras tanto empeño, al fin se aproximó a su meta. No había derramado gota de sudor alguno, no estaba cansado, su pulso era idóneo. El esfuerzo no parecía haber repercutido en su ser.
¿No fue ello lo que lo derribó y le hizo perder de nueva cuenta el conocimiento cuando se puso a los pies de su meta y le miró un instante a la cara? Lo que le hizo volver en sí fue su cuerpo físico, que se revelaba a la invasión de nódulos malignos en su interior, los mismos que le habían desmayado y hecho alucinar en primer lugar. Nunca se supo lo que logró atisbar en la espesura de su recreación onírica. Quizás fue lo mismo que vio y tanto le trastocó cuando a su temprana edad asistió al sepelio de su abuelo acompañado y obligado por su llorosa abuela. Después de algunos días, cuando su médico de confianza le aseguró que su final era inexorable y que éste llegaría de un modo lento y cruel, Alirio se llamó al silencio más insondable de todos. Esa taciturnidad lo acompañó hasta el día de su muerte. No volvió a proferir palabra alguna. Los únicos vocablos que quiso expresar los dibujó en un trozo de papel que dejó bajo una piedra ubicada al lado de una pila de tierra que a su vez estaba al lado de la fosa en donde yació su cuerpo inerte por la cicuta. A una breve distancia del lugar se alzaba el humo de su otrora hogar. Así decía la carta en voz del cura. Soy el viejo Alirio García y no me relaciono. No asisto a celebraciones luctuosas, de los llantos no hago coros. Soy el viejo Alirio García, ni en mi juventud fui diferente. Obligado y en ignorancia fui una vez al templo y aprendí que en la fe no encontraría mi fuerte. Soy el viejo Alirio García, escucho mas no entiendo, cada quien es monarca en su reino. Soy el viejo Alirio García, tiradme tierra encima y bien estará. No hagáis un sepelio, no asistáis. No recéis ni un Padre Nuestro en mi favor. No me obliguéis a ser quien no soy.